Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Valerio Vargas. Estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo les vengo a hablar acerca del tema de la introducción a la dinámica. La introducción a la dinámica se refiere al análisis de los cuerpos en movimiento. La dinámica incluye dos conceptos que son la cinemática, la cual estudia la correlación entre la geometría del movimiento. Esto está relacionada con el desplazamiento, velocidad, aceleración y el tiempo del movimiento. Y la otra que es la cinética, que estudia la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Se utiliza para predecir el movimiento acelerado por todas las fuerzas dadas, además que se estudia en el movimiento de rectilíneo de una partícula y que se determina a través de métodos generales para el análisis y que sirven para estudiar el movimiento de dicha partícula. Posición, velocidad y aceleración. Una partícula se mueve a lo largo de una línea recta, se dice que tiene un cuerpo, que está en movimiento. En cualquier instante del tiempo puede tener una posición y para definir esta posición P de la partícula se fija a través del punto inicial y un punto inicial O y se mide la distancia desde X hasta el punto inicial P, que sería la distancia total recorrida, y se marca con un signo positivo cuando está hacia la derecha y negativo hacia cuando va a la izquierda. Y esos son los signos que puede tener una posición de dicha partícula. Las unidades que se usan para medir estas cantidades son el metro, el sistema unidades y el pie, que se expresa como FT en el sistema internacional inglés. Y el tiempo suele medirse en los dos en segundos. La posición P ocupada por dicha partícula en un tiempo posterior a la coordenada de la posición P puede obtenerse sumando las coordenadas de la posición X y P y el pequeño desplazamiento de X, lo cual será en su posición positivo. El término de desaceleración. Después vamos a utilizar el término de desaceleración, en el cual disminuye la capacidad en la que se mueve la partícula, entonces va con mayor lentitud. Es decir, que si lleva una velocidad va disminuyendo, es la desaceleración. Se usan unidades del sistema inglés para expresarse en metros y la diferencia en tiempos y en segundos. La velocidad promedio se expresa consecuentemente en metros sobre segundo. Y si se recurre a las unidades, se expresan en pies y que se tienen en segundos, la velocidad promedio se expresa entonces en pies por segundo. Es decir, que la podemos expresar en metros sobre segundo y pies sobre segundo. La velocidad instantánea. La velocidad instantánea v de la partícula es un instante en t que se obtiene a partir de la velocidad promedio y elegidos entre los intervalos que definen a t y el desplazamiento de x en espacios cortos. La velocidad instantánea queda expresada como v igual al límite que tiene entre t y x. Eso es para la partícula. Después vamos a ver lo de la velocidad instantánea, que se expresa también en metros sobre segundo y pies sobre segundo, y que con la derivada respecto a x y respecto a t se escribe como v igual a derivada de x respecto a la derivada de t. La velocidad de v se representa mediante un número algebraico que puede ser negativo o positivo. Si es positivo indica que va aumentando y si es negativo indica que la rapidez de la partícula va disminuyendo. Como consecuencia, la velocidad de la partícula en el tiempo t y la velocidad en su tiempo v en un tiempo de t. La aceleración promedio de la partícula en el instante del intervalo t se refiere al cambio de cociente entre la velocidad de v respecto al tiempo. Aceleración promedio. Teniendo la relación entre esas partículas, se expresa entonces que esto se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración instantánea se puede expresar también en metros sobre segundo al cuadrado y pies sobre segundo al cuadrado, dependiendo del sistema que estemos usando. El límite del cociente en el cual usa por definición a la derivada de v con respecto a t. Mide la razón de cambio entre la velocidad y se escribe a igual a derivada de v sobre derivada de t. Al sustituir a tenemos que es a igual a la derivada de 2x sobre la derivada de t al cuadrado. Y aquí podemos ver un ejemplo de las funciones que sirve para esto. La aceleración a se representa mediante un número que puede ser algebraico, que es negativo o positivo. El valor negativo indica que la velocidad va disminuyendo y el valor positivo indica que va aumentando. El término de desaceleración ya lo habíamos visto anteriormente.
Después vamos a hablar para determinar el movimiento de de una partícula. La aceleración de una partícula puede expresarse como una función, ya sea positiva o negativa, en una de las variables x y, y t. Y para determinar las coordenadas de las funciones en términos de t, será necesario efectuar la integración sucesiva. Entonces tenemos que considerar todas sus derivadas. Tenemos que a es igual a la velocidad, al tiempo en segundo y la aceleración de una función dada que t, al sustituir por tiempo, se debe de escribir derivada de v igual a aceleración por la derivada de t, o igual a derivada de v multiplicado por tiempo en la derivada de a. Integrando de ambos lados, que es lo que siempre se debe de hacer, se obtienen las ecuaciones para ft y para t, y que se define en v en términos de t respecto a x. Al sustituir las integrales definidas por integrales definidas, se escribe lo siguiente. Integral definida de v hasta v inicial de derivada de v es igual a integral definida de t a 0 del tiempo derivada de t. O v menos v inicial es igual a derivada de t respecto a 0 de t de ft sobre dt, que es lo que tengo aquí expresado en la imagen. Después vamos a ver acerca del tema de las funciones que vamos a ocupar a través de los diferentes cambios que se utilizan. Para este caso vamos a expresarlo aquí con un ejemplo en el que la velocidad va disminuyendo respecto a la flecha lanzada. La aceleración se da en funciones y al sustituir en el fx para a se escribe derivada de v sobre a por derivada de x y v es igual a derivada de v por tiempo, que se puede integrar en la ecuación posteriormente, teniendo que tenemos integral definida de v a v inicial igual a u por derivada de v menos igual a la integral de x con x inicial de fx por la de x. Esto da un resultado de 1 medio de v al cuadrado menos 1 medio de v al cuadrado inicial igual a la integral definida de x a x inicial en fx en su derivada. Por último, tenemos que la función de la aceleración con respecto a v, dada a sustituir v en la función en las relaciones siguientes, que tenemos que f de v es igual a la derivada de v respecto a t, f de v es igual a la derivada, es igual a v por la derivada de v sobre la derivada de x, o derivada de t es igual a derivada de v entre la función x, derivada de x es igual a v por la derivada de v entre la función x. Y aquí tenemos expresado igual otro ejemplo que podemos utilizar. Bueno, eso es todo y espero y les haya gustado.